Hola, siguiendo con la explicación, voy a dar un poco de iniciativa o un poco de la explicación de cómo funcionan los operadores, las comparaciones en Python, un poco también de las estructuras, cómo pueden estructurar para hacer condicionales y demás. Eh, Empecemos. eh, Muchos de estos operadores digamos, de comparación se utilizan en el ámbito, digamos, numérico, ¿no? Si quieres comparar números, ¿no? Uno menor que 2, uno menor o igual que 0,4, uno mayor que 0, mayor igual. El igual igual es súper importante que lo te acuerden, ¿no? Hago énfasis acá porque hay veces que se comete el error de colocar igual en vez de, ¿no? Igual igual. El igual es para asignación, el doble igual es para hacer comparaciones entre dos valores que tienes. Y el desigual, ¿no? Si uno es desigual que el otro, es con el signo de exclamación y el igual. Eh, Esos son como que englobando algunos de los operadores. Ahora, como les decía, tenemos en el caso de los booleanos, el caso para decir que algo es verdadero o falso, se obtiene justamente al comparar algo, ¿no? True, false, o si desean, pueden definir un booleano de true, un booleano de false. ¿Y cómo haces comparaciones entre booleanos? Con los métodos AND, digo, con las palabras reservadas AND y con las palabras OR. Pues con eso puedes hacer, digamos, cualquier tipo, digamos, de comparación. Eh, Como les había mostrado, se pueden hacer comparaciones, digamos, se pueden juntar varias expresiones mediante un paréntesis. Acá estoy juntando, eh, justo este true viene de comparar el true con el true, ¿no? Igual igual va a salir igual, igual con falso va a salir igual, digo, va a salir falso, y falso con falso te va a salir falso, true con true te va a salir true, true con false te va a salir true, y false con false te va a salir false. Entonces tienes esas opciones de comparación. Ahora, ¿cómo hago que algo que sea verdadero se convierta a falso con el operador not? Not hace que varíe justamente cualquier expresión que tengas adelante, ¿no? Si es true, lo hace convertir a false, y si es false, lo hace convertir a true. Ahora, empecemos con la primera estructura de control, que es básicamente el if-else. El if-else te permite comparar si algo funciona o si algo es true, si cualquier operación que hagas justo después del if es true, pues va a ingresar a esta sentencia siguiente. En ese caso, si tengo hambre, va a imprimir dónde están mis Big Macs. Y si no pasa esto, que es el operar else, pues va a funcionar lo siguiente. Quiero agüita. Es así como se crea esta condicional. Ahora bien, eh, digamos, no que no tengamos nada al principio. Entonces, para crear eso que he realizado arriba, ¿no? Utilizan el if y hacen una operación. Digamos, de repente 7 es mayor que 5. Esto es verdadero, ¿cierto? Entonces, abres el dos puntos, haces enter y ya te va a hacer el salto de línea, ¿no? El tabulador. Tienen que tener bastante cuidado porque si no concuerda con la sintaxis de Python, pues se va a generar un error siempre de sintaxis. Digamos, si sucede esto, que es cierto, pues voy a imprimir entro a, a al, al if. ¿No? Eso sucede. Pero ¿qué pasa si ese es por algún motivo, no sé, se equivocan y en vez de hacer esto, intentan crearlo desde acá de repente? Pueden hacerlo ya, con tabulador, y te va a funcionar. Pero ¿qué pasa si lo haces en vez de tabulador, pones espacio? Eh, También va a funcionar, pero, pero, si haces algo después, digamos, de esto, como, bueno, esto funciona acá en Django, ¿no? Pero cuando tú lo trasladas en punto .py, eso no te va a funcionar. Las expresiones o cómo se debe separar de línea a línea es con saldo tabulador.
con el salto normal digamos, de la operación. Pero si tú comparas, digamos, este salto que es con tabulador y el siguiente que es espacio, y tratan de hacer otra operación que en sí está dentro, ¿no? Solamente que cambia un poco la indentación de cómo está separado. Otro palito, ¿no? Lo que te va a salir es, ¿no? Indentation error. Y justamente es por eso, porque, ¿no? La indentación que se está haciendo acá con respecto a esta son diferentes, tienen que ser las mismas. Eh, entonces, yo les recomiendo que hagan siempre salto de línea conforme sale después del dos puntos, ¿no? Hagas un enter y te hace salto de línea. Entonces, todo lo demás que tengas luego va a ser ese mismo salto de línea. Ahora, pueden, como han visto, solamente pueden utilizar if y como que ya acabó, ¿no? Si desean no quiere que aparezca el else, pues no aparece. Pero si quieren justamente colocar qué sucedería si es que pasa otra cosa, ¿no? Que no sea el 7 mayor o igual a 5, pues agregan esta sentencia y pueden escribir pasa otra cosa, ¿no? De repente en vez de 7 más 5 sale 7 más 9 y eso es lo erróneo. Pensaría esto. Pero ¿qué pasa si no coloco esto, no? Y se acuerdan con control K C comento, entonces se va a ejecutar esto. Entonces, si pasa esto, pues lo que va a suceder es que no va a imprimir nada, ¿no? Entonces, si quieren imprimir algo o quieren que haga otra operación, pues activan esto. Ya. Ahora bien, digamos, para hacer algo un poco más entendible, estoy acá definiendo un valor o un objeto K, ¿no? Numérico, y estoy aplicando un operador. Este operador es del módulo. ¿Y cómo sirve? Digamos, si tú quieres dividir 10 en... Si tú quieres sacar el módulo de 10 entre 2, lo que te va a salir es 0. ¿Qué quiere decir? Que es divisible entre 2. Porque ¿qué pasa? Si tú lo divides, o sacas el módulo dividido entre 3, es como simular el resto, ¿no? ¿Qué pasa si tú divides 10 entre 2? Es 5, ¿no? Es un número exacto, por lo tanto no va a haber resto. Pero si tú divides 10 entre 3, el valor más cercano sería 3 por 3, 9, ¿no? Y te faltaría 1. Entonces ese 1 te va a aparecer acá. Es el resto. Eh, entonces, tomando en cuenta eso, si el valor que tú dividas, ¿no? Sacas el módulo y sale igual a 0, significa que es divisible entre 2. Por lo tanto, el valor es par, ¿no? Ahora, acá estoy utilizando el f. ¿El f cómo sirve? El f-string es que tú tienes una expresión, una cadena de textos, y tú quieres, dentro de esa cadena de textos, hacer inserción de alguna variable que tengas fuera. De repente tú has definido, eh, no sé, un nombre, ¿no? A ver, se llama Luis. Y tú quieres insertar, no sé, un saludo, hola, hola Luis, ¿no? En vez de hacer esto, tú quieres que referencias justamente este objeto que dice Luis. La manera de hacerlo, hay varias formas. Una de ellas es utilizar eh, la sentencia o el operador f inicialmente antes de una cadena. Y lo que va a hacer es que vas a poder referenciar una cadena de texto dentro de tu cadena de texto, ¿no? Y esto lo referencias encerrando entre corchetes ese objeto, ¿no? Hola Luis, así sería. Otra manera de hacer, otra manera de hacer eso es en vez de F, utilizar R. Pero R usualmente se utiliza, bueno, no acá, se utiliza, sorry, el R es para definir un path, un directorio. No, la otra manera de hacer esto es, en vez de utilizar corchetes, es utilizar, si no me recuerdo, los signos de interrogación y luego colocar format. Y luego le pasas el valor que va a estar dentro de la... Ah, no es con doble... Ah, ya, sorry, equivocado. Es con doble corchete también. Ajá. Entonces, lo que pasa es que eh, ustedes para referenciar un valor dentro de un string, ¿no? En el anterior caso tenían que hacer f
y colocaban hola. Y dentro del hola colocaban el valor, digamos, ¿no? Si quieren hacerlo de esta forma, definen primero el string, colocan doble corchete donde va a estar la posición del valor que vas a adicionar y luego le colocas el nombre. Ahora, si quieres utilizar dos valores, pues, ¿no? De repente acá va a ir el apellido. El apellido va a ser Caballero, Caballero, ¿no? Hola Luis Caballero. Eh, Ese es otro método. Y el otro método, un poco más tedioso, es utilizar hola. Y acuérdense cómo concatenabas. Concatenabas con el más. Entonces, acá colocas el nombre y luego colocas el apellido, ¿no? Caballero. Obviamente, caballero. Y obviamente tienes que considerar los espacios, ¿no? Obviamente que como acá no hay espacio en la siguiente operación, por eso es que le agrego un espacio. Esta es otra manera. Hay tres maneras como que de concatenar objetos dentro de un string. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, acá estoy concatenando el objeto. Estoy diciendo, este objeto, este valor es par o es impar. Eh, el siguiente, la siguiente condicional, la estructura que estoy mostrándoles se llama elif. Entonces, si no quiero utilizar el else, ¿no? If else, y quiero utilizar más condicionales, lo hago utilizando el elif, ¿no? Si funciona esto, pues va a entrar acá. Si no funciona esto, lo siguiente que va a hacer es hacer esta comparación, ¿no? El valor es divisible entre 5. Si es divisible entre 5, ¿no? Es igual a 0, vas a hacer esto. Y ahora, si no pasa ni uno de estos dos cosas, entonces ahí recién va a saltar esta, o va a hacer esta presión. Entonces 37 no es divisible entre 5 y tampoco es par, ¿no? Está funcionando este caso, puesto porque si divides entre 2, pues lo máximo que se llegará a 36, entonces es 1 en el módulo, y 1 no es igual a 0, entonces, por lo tanto no va a pasar por acá. Y es divisible entre 5 tampoco, ¿no? Porque lo más cercano es 35. Va a salir el módulo 2 y por lo tanto no va a pasar esto. Entonces, por lo tanto va a suceder lo último. Pero ¿qué pasa si pones 35? Entonces en 35 va a salir que es divisible por 5. Y si de repente colocas 34, ese valor ya es par. Entonces va a suceder esto y ya no va a funcionar las siguientes condicionales. Es una manera. Luego acá hago lo mismo, pero utilizando, ¿no? Si es divisible entre 2, si es par, si es divisible entre 3, si eres múltiplo de 3. Y acá otras operaciones para mostrarles cómo se puede utilizar el not, ¿no? Ah, básicamente todo lo que salga de acá, si es true, lo voy a volver false. Y, y va a ser otra condicional. Entonces así es como haces las estructuras de if, else en Python. Y el uso de operaciones. Ahora pasemos al tema de bucles. El bucles es, digamos, es bastante interesante porque se utiliza para todo en general. Pero en el caso de bucles hay dos principales, que es for y while. Eh, y si ustedes ya han visto un poco de esto, es básicamente iterar los valores. En la primera sesión, en la parte 1, yo había hecho uso de este for en una lista, ¿no? Había hecho algo así, como que i in range 10, en una lista de 10 valores. Estoy imprimiendo, digamos, todos los valores, ¿no? Toda la lista lo estoy iterando y estoy sacando cada uno de los elementos y estoy haciendo el print de cada uno de los valores. Ahora, esta es una forma de hacerlo. Y la otra forma, como les había comentado, era utilizar esto y dentro de una lista hacer la misma operación, pero acá mostrar los valores. Es, es lo mismo, básicamente. Pero lo está almacenando como que en un objeto. Si yo hago esto, pues esto es muy distinto porque acá no está retornando nada, está haciendo una impresión, no está retornando ni un valor. Entonces lo que va a almacenar al final son valores non. Entonces es un poco distinto. ¿Para qué pasa si yo no quiero recorrer rangos, quiero recorrer texto? Alicia
Pedro eh, y no sé, Leopold. ¿De acuerdo? Entonces, este bucle también va a iterar cada uno de los elementos de la lista y los va a imprimir. Entonces, hace lo mismo, pero en vez de recorrer, ¿no?, los valores que antes estaban en un rango, esta vez lo van a recorrer como cadena de texto. Oye, Kate, y si coloco, no sé, un valor, combino, igual va a funcionar. Eh, Eso. Ahora, puede ser que se complique un poco más, podemos complicar un poco más las cosas si la lista que tú estás definiendo ya no quieres que, digamos, oye, que yo quiero hacerla, digamos, recorrer esta lista, pero desde el elemento número 2, o sea, desde acá. No quiero que tomes en cuenta, eh, digamos, los conceptos de Alicia, ¿no?, el valor de Alicia. Entonces, hay una forma de hacer esto y es utilizando una función integral que es enumerate. Eh, si no me recuerdo. Ahí está, enumerate. Que lo que hace esto es devolverte una lista de tuplas. Eh, ¿Y cómo es eso? Voy a, voy a separar un poco este código. Voy a traerlo por acá, en otro chat. Para abrir un chunk arriba o abajo, yo utilizo personalmente escape A. Y si quieres un chunk abajo, es lista B. Digo, escape B. De esa forma crean mucho más rápido los elementos. Y si quieren eliminar es control MD. Entonces, enumeré y lista, ¿qué es lo que tiene? Vamos a imprimirlo para que ustedes lo puedan ver. Enumeré y lista es casi un puntero, pero lo que tiene por dentro, vamos a imprimirlo, es esto, ¿no? Es una lista de tuplas, eh, donde cada uno de los elementos o cada uno de los elementos de la lista se le asigna un índice, ¿no? De esa manera estoy generando un índice. Ponte que mi lista no es esta, que es un poco más larga. Lineo a número cualquiera. Ponte non y true. Para hacer así. Entonces la lista va a ser esta. A cada uno de los elementos le estoy asignando un índice. Entonces, supongamos que por algún motivo ustedes quieren hacer la iteración no desde el elemento 0, sino desde el elemento 4 de repente. Entonces, como esto me devuelve una lista de tuplas, entonces lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan que les comentaba que las tuplas te permite asignar, ¿no?, hacer asignaciones dobles? En este caso me devuelve algo como esto. Entonces, como me devuelve una tupla de dos elementos, yo lo puedo desagregar justamente en dos elementos. Entonces voy a tener por un lado el índice, que lo voy a llamar IDX, y luego voy a tener el objeto, que lo voy a llamar OBJ. Entonces voy a separar y este va a ser el índice y este va a ser el objeto que voy a traer por cada uno de las tuplas, ¿no? Entonces si yo imprimo los índices, me va a salir los índices. Si yo imprimo los objetos, me va a salir los objetos, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo hago para recorrer desde 4? Fácil. Entonces hago I de x mayor o igual a 4, ¿no? Entonces me va a imprimir todos los valores a partir del 4. Y así es como hago las iteraciones. Enumerate es bastante utilizado en muchas cosas, pero como que te da la noción de cómo podrías abordar cierto problema. Ahora bien, sabiendo un poco esto de cómo funciona un poco el for, entonces acá les muestro un ejemplo de los valores val. Son valores numéricos que había definido inicialmente, que son esto. Entonces lo que voy a hacer es para cada uno de estos valores voy a dividirlos entre 5 y si los valores como que no tienen... Sorry. En vez de val podemos reemplazarlo por a rango de, no sé, rango de 100, ¿eh? ¿Qué es lo que va a traerme este? Va a traerme unos índices
¿no? Del 0 hasta el 99, 100 valores. Y a cada uno de los valores voy a dividirlos entre 5 y voy a sacar el resto. Esto lo coloco en una condicional y si, digamos, esa división, el resto, es igual a 0, que lo imprima. ¿Eso qué quiere decir? Voy a imprimir todos los valores que son divisibles entre 5. Ya está. Luego, hago lo mismo, pero un poco más grande. Lo que hago es, para cada uno de los valores, ¿no? Del 0 digo, a 400, voy a imprimir todos, pero cuando el valor sea divisible entre 50 y obviamente el valor sea diferente de 0, lo que voy a hacer es hacer un salto de línea, ¿no? Print, eh, backslash y n, que transforma, digamos, un carácter en un salto de línea. Entonces, cuando llegue a un valor que sea divisible entre 50, voy a hacer un salto de línea, ¿no? Llega a 50 y hace salto de línea. Llega a 150 y hace salto de línea. Y así. Puedes cambiar este valor a, no sé, a 20 y va a tener otra forma, digamos, el resultado. Cada 20 va a ser una impresión. Es así como se hace bucles. Ahora, el bucle while es un poco distinto porque en el while lo que tú haces es hacer cualquier tipo de operaciones dentro de este sentencia más, statement while, y va a funcionar hasta que la condición sea eh, cambie de true a false. En este caso estoy haciendo que el máximo valor es 0 y voy a hacer que recorra uno tras otro, haciéndole la adición de un valor, ¿no? Un valor numérico. Entonces, recapitulando, digamos, esta función, que lo que hace es, ¿no? Listar todos los valores en una lista del 0 al 99. Lo que hago en este caso es verificar si por cada elemento que estoy iterando, o que voy a iterar, que es el i, ¿no? Eh, Voy a corroborar si ya he cumplido o ya he llegado hasta el último valor de las listas, ¿no? Hasta la cantidad de valores, o si he recorrido la cantidad de valores que hay en la lista, que son 100, pues va a parar el proceso. Eh, ¿Y qué va a hacer en cada uno de los procesos? Va a validar si el valor, ¿no? Indexado con el número de la lista es divisible entre 5, y si es así va a imprimir el valor y lo va a concatenar con el palote, ¿no? Este valor va a parar justamente en la iteración 99, cual no va a haber ni un valor. Eh, es así como se generan los bucles, ¿no? Para el tema del while y for. Ahora, lo otro que tenemos es las funciones definidas por el usuario. En este caso, quería corroborar un poco cómo podríamos definirla. O sea, ya tenemos, o tenemos bastantes funciones que son built-in, ¿no? O sea, que son integradas de Python. Como las que son máximo, las que son min, eh, parece que standard deviation no es. Ok. Tenemos también len, que son funciones integradas. Pero también tenemos las funciones que nosotros podemos crear por nuestra cuenta. ¿Y cómo las creamos? Con la palabra reservada def, ¿no? Def de define. Y inmediatamente después de este define colocamos el nombre de la función que vamos a crear. En este caso estoy llamándola multiplicar elevar, que lo que va a hacer es el valor que le pase, que va a ser el primer parámetro, los valores que están dentro del paréntesis, luego de haber definido el nombre de la función, van a ser los valores o los parámetros que va a recibir la función. No es lo que el usuario va a mandar a la función. Estoy tomando el valor, el valmult, que va a ser para mí el valor que le voy a multiplicar a este valor, y el val que va a significar el valor con el cual voy a elevar la multiplicación anterior. Entonces, eso lo expreso dentro de la función, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con estos tres valores?
al valor que estoy ingresando, lo voy a multiplicar por el segundo parámetro y a toda esa expresión lo voy a elevar al valor que le estoy enviando, ¿no? Y luego de esto voy a imprimir el valor que tengo. Entonces, si yo llamo esta definición ¿no? esta función, ¿no? Si yo la creo, no va a hacer nada, solamente va a definir. Si yo llamo el multiplicar y elevar 2, 4 y 2, o mejor aún, si yo hago esto y le digo el valor que le estoy pasando es 2, a este segundo valor es 4 y de repente este es 1, ¿no? Lo que va a hacer es multiplicar 2 por 4 y lo va a elevar a la 1. Y ¿no? 2 por 4 es 8 y a la 1 es 8. ¿Qué pasa si no voy a elevar esa multiplicación a la 1, sino a la 2? ¿No? Pasa a ser 64. ¿Y qué pasa si no lo multiplico por 4, sino por 5? ¿No? Y así. Entonces toda esta operación no es que la que tenga que hacer de nuevo, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer 2 por 5, y esto es cerrarlo, y esto elevarlo al cuadrado, ¿no? Y cada vez que queramos cambiarlo, vamos a tener que cambiar. Entonces para eso sirve la función, para no tener que hacer esto nuevamente, sino tener una función que ya encapsule lo que nuestro proceso, ¿no? Eh, entonces, esta es la manera de cómo se definen las funciones. Ahora, esta es una manera, ¿no? Cuando ustedes definen una función, lo que siempre hay que hacer es retornar algo. En este caso no se está retornando nada, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo a esta función lo quiero almacenar en una variable llamada output de función, ¿no? De función. Entonces, si yo hago esto, ¿no? Intento imprimir eh, lo que lo que tengo de la función, pues lo que me va a aparecer es nada. O sea, no tengo nada dentro de este objeto. Puesto que no he retornado ni un valor. Si bien imprimo un valor cuando defino o cuando ejecuto esta función, no estoy retornando nada. Estoy retornando algo que se llama none. Es como un none, ¿no? Básicamente no retorna nada. Entonces, si yo quiero retornar algo específico como es el valor, lo que tengo que utilizar es la palabra reservada return justo al final de la función y devolverme el valor que quisiera. Entonces, cuando ejecuto esto, si bien va a imprimir algo, también a la vez va a retornar este valor y lo va a almacenar dentro de esta variable. Entonces, si lo imprimo luego var output function, vamos a tener el valor. Es así como se crea una función definida por el usuario, o los famosos UDFs. Ahora, esta es una forma de definir una función y como ya se han dado cuenta, he tenido que explicarles un poco qué significa cada uno de estos parámetros, ¿no? Y qué retornaba el valor. Eh, Ahora, una buena práctica para cuando definan o cuando creen una función es que la hagan de manera muy específica y que creen un docstring de la función. Y con docstring me refiero a esto. Tenemos la misma función anterior, pero esta vez la he esquematizado diferente. Lo que he hecho es, uno, agregar a la función todo esto, entre tres puntos. Esto es un docstring, lo voy a separar afuera, ¿no? Que básicamente es como una cadena de texto. O sea, es lo mismo que haber definido una cadena de texto, digamos. Hola. ¿No? Es lo mismo que haber definido. Esto es un stream, ¿no? Que ustedes le pasan qué tipo de datos es, va a seguir siendo un string. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que cuando tú defines tres comillas dobles y luego tres comillas dobles, lo que puedes hacer es partir tu texto con múltiples líneas. Y dentro de ese docstring, tú puedes especificar, en el caso de las funciones, puedes especificar cuál es la acción que vas a hacer con esta función, puedes definir cada uno de los parámetros que significan y puedes dar un pequeño, ¿no? Pero pequeña descripción de qué es lo que retorna la función. Además de eso, estoy agregando cosas adicionales como el primer valor del parámetro que está recibiendo, qué tipo es. Y la tipología la defino con, ¿no? Dos puntos y el tipo.
Eso lo hago para todos. Ahora, ustedes dirán, que ¿y puedo setear valores por defecto digamos, dentro de los parámetros? Sí. Luego de haber definido como que cuál es el tipo, ustedes pueden definirle, ¿no? Digamos, quieres elevar por defecto siempre el cuadrado, entonces va a ser eso, ¿no? Le igual al 2. Ahora, si quieres definir también cuál va a ser el tipo de lo que se retorna, también lo puedes hacer así, ¿no? Inmediatamente cuando cierras el corchete de la definición de la función, ustedes utilizan el guión y el mayor y definen cuál va a ser el, el tipo del valor retornado. En este caso, como estás haciendo operaciones con valores que son numéricos, vas a retornar también un valor numérico. En este caso estoy definiendo como float, ¿no? Ese va a ser lo que vamos a retornar. Entonces va a tener la misma como que lógica por detrás, ¿no? En este caso le estoy pasando el tercer valor, pero si no lo paso, por defecto lo va a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces 2 por 4 es 8 y elevado al cuadrado por defecto 64. Igual, 2 por 5 es 10 y elevado al cuadrado es 100, ¿no? Entonces ya tienes este valor por defecto. ¿Cuál es, ¿Cuál es la mayor ventaja de esto? Es que, o definir este docstring dentro, o definir este tipo digamos, de tipología, es que si tú defines inicialmente tu función de esta manera, sin haber hecho eso, ¿qué pasa? Cuando tú pasas por la función, esto es lo único que vas a tener, ¿no? Vas a tener que la definición es esta y, bueno, tienes un código asociado a esta función, pero nada más, y tienes que ir a ver la función, ¿no? Para ver qué hace, ¿no? Supongamos que esto no, tú no puedes poner esto, ¿no? Pero ya, supongamos que no tenemos esto, entonces la única manera de ver es viendo el código y ver qué hace. Entonces, si yo lo defino así, pues no voy a tener más información. Además, tampoco no sé qué tipo de valores son los que, los que va a recibir esta función. Esa función no sé qué valores va a recibir, ¿no? Tengo el valor, ¿vale? Pues no sé si son string, entero, lista, no sabemos qué valores va a recibir. Entonces, si quieres especificar eso, pues de esta manera es mucho mejor porque a la hora de definir, digamos, una función de esta manera y tú, digamos, vas sobre esta función, eh, todo el docstring va a aparecer acá, ¿no? Te dice la acción, te dice los valores y qué es lo que retorna. Además sabes qué es lo que recibe el valor y además sabes los valores por defecto que está recibiendo tu función. Esta es una gran práctica y es muy utilizada día a día cuando programo. Eh, Siempre pueden saltar una pregunta de ok, pero de repente esto es mucho, me toma mucho tiempo. Bueno, sí. Si digamos ustedes están haciendo una gran implementación o una aplicación un poco grande, pueden empezar de repente todo definiéndolo de esta manera y luego terminado de repente uno escribe todo un proyecto, pasarlas ¿no? a documentarlas de esta manera, porque así es mucho más fácil de entender y el usuario al final de cuentas va a poder heredar tu código. Eh, Otras cosas adicionales que quería mencionarles dentro del tema de funciones es los ámbitos. En Python, ¿no? Y en otras también, hay diferentes ámbitos en los cuales se puede ejecutar un proceso. Eh, y con ámbito me refiero a si yo defino una variable fuera de una función, dentro de esta función la puedo acceder a esta variable o no. O cómo hago para que no acceda a esa, cómo hago para que dentro de una función cambie el valor de una variable que había definido fuera de la función, ¿no? Entonces, hay tres ámbitos. El ámbito global que define el cuerpo principal del script, que básicamente, supongamos que este es el único código que está en todo este notebook. Este vendría a ser el ámbito global. El ámbito local es todo lo que sucede dentro de una función. Digamos, este es un ámbito local, ¿no? Cualquier cosa que aparezca o que se realice acá es el ámbito local. Y el ámbito built-in o integrado son los nombres o módulos que puedan importarse al notebook o al script que estás realizando. Ahorita no vamos a tocar el tercer punto, pero lo coloco ahí para que lo conozcan. Entonces, eh, para darles un poco más de claridad sobre esto de los ámbitos, eh,
voy a hacerles un ejemplo. Digamos, supongamos que tenemos este nuevo valor, ¿no? Vamos a tratar de ir este nuevo valorcito. Eh, ¿No? ¿Qué pasa si este valor, eh, por algún motivo, la defino dentro de una función con el mismo nombre, como aparece acá? ¿No? Defino un nuevo valor. eh, este es el valor que yo tengo inicialmente. eh, y dentro de mi función que ya hemos comentado, que es la función de multiplicar y elevar, lo que quiero hacer es hacer las operaciones y justamente este nuevo valor o el proceso que voy a ejecutar con esto, la estoy almacenando en una variable que se llama nuevo valor. Tiene el mismo nombre. Entonces, cuando yo ejecute esta función, eh, claro, aparentemente parecería que el nuevo valor que ya había definido arriba, ¿no? En el ámbito global, fuera de la función, podría cambiar cuando se ejecute esta función, ¿no? Si yo mando a llamar a esta función, me va a salir que el nuevo valor es 64. Y uno, bueno, a simple vista, si no conoces un poco de programación, uno puede percibir que este valor va a asignarse al nuevo valor acá. Pero eso no pasa porque justamente está esta distinción. Todo lo que sucede en un ámbito local va a estar aislado del ámbito global. Es decir, cualquier cosa, inclusive si le llamas del mismo nombre, acá o bueno, haces más operaciones y le asignas a un valor, pues no va a afectar algo que hayas llamado con el mismo nombre fuera, que es como lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, ¿y cómo que sí puede acceder a este valor? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar sí este valor dentro de una función? Para que yo cambie este valor dentro de una función, tengo que hacer el uso de la palabra reservada global. Global. Entonces, hago lo mismo, pero antes de ejecutar, digamos, esta asignación al nuevo, digamos, al nombre, nuevo valor, pues voy a llamar global y voy a llamar al valor que está fuera en el contexto global, ¿no? Eso, ¿qué es lo que hace? Que cuando ejecuto esto, se va a asignar el valor, ¿no? Al 64 y el nuevo valor que estaba afuera va a convertirse de 80 a 64, ¿no? Si digamos, yo la definí como 90 y quiero hacer 2 por 3, que es 6, ¿no? Elevado a la 1, va a ser 6. Entonces, ¿qué es lo que esperaría que salga acá? Es que, si bien voy a definir el valor 90, cuando ejecute esto, ¿no? Utilizando estos parámetros, va a asignar el nuevo valor a 60, digo a 6, ¿no? Entonces ejecuto, va a ser 6, 6. En cambio, si yo no lo llamo, lo que va a pasar es que cuando ejecute esta función y llame al valor, eh, pues lo que va a pasar es que acá va a suceder lo que ya habíamos visto, se va a asignar 6, pero no lo va a asignar al valor, sino localmente dentro de esta función vas a tener un nuevo valor, digamos, temporal y lo van a asignar. Pero en el contexto global no va a cambiar. Entonces, vas a tener 6 y 90. Entonces, si quieres el cambio, ¿no? Utilizas global. Para eso sirve básicamente los ámbitos. Eh, Luego, tenemos todo el tema de argumentos. Eso es muy genial porque, digamos, eh, o es bastante utilizado cuando hacen creación de funciones, ¿no? Bastante complicadas. Es, ¿qué pasa si yo tengo muchos parámetros que recibe una función, ¿no? Cuerpo, título, correo, origen. En ese caso quiero enviar un correo y quiero crear como que el body del correo. Entonces lo que voy a hacer es, ¿no? Voy a definir un cuerpo, título, correo, correo destino. Y esto va a tener una forma en un docstring, ¿no? Que voy a formatear, voy a referenciar valores, ¿no? Del parámetro dentro de mi función, ¿no? De esta manera, con F. Y con dos corchetes voy a llamar los parámetros acá, ¿no? Entonces, si yo defino esta función y ejecuto algo así, ¿no? Enviar correo y digamos el cuerpo es saludos cordiales a todos los alumnos.
¿no? El título es, no sé, correo de bienvenida, bienvenida. El correo de origen va a ser, no sé, mi correo. mm, y el correo de destino, pues va a ser a, vale, por correo de destino a todos los alumnos. Entonces, si yo ejecuto esto, pues voy a tener todo mi, digamos, todo un cuerpo. Para que se vea mejor, voy a guardarlo en vivo, ¿no? Y lo voy a imprimir. Porque el print toma en cuenta los saltos de línea. Ahí está. Ese es como que mi cuerpo del correo. Ahora, claro, he tenido que utilizar 4 elementos y he tenido que definir cada uno de ellos. Si no quiero hacer eso, y como que ya sé la posición desde donde están los valores, de repente ¿no? Copio la misma función y en vez de esto utilizo algo llamado en Python que son los args, los argumentos dinámicos, ¿no? Y en vez de, digamos, llenar todo esto, entonces como ya sé la posición de cómo van a venir las cosas, lo que voy a hacer es, ¿no? El primer elemento que voy a mandar acá es, sé que se llama, ¿no? Sé que es como que el cuerpo. El segundo elemento sé que es el origen, eh, o me parece que era un poco distinto, ¿no? El cuerpo es el cero, el título es el segundo, ¿no? Vamos a hacer así, ¿no? El correo de origen es el tercero y el destinatario es el cuarto. Entonces, así va a ser mi cuerpo correo, ¿no? Ahora mando a llamar esto y me sale lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me está devolviendo ARGS? ARGS me está devolviendo una lista. Una lista. O sea, todo lo que le envío acá lo transforma a una lista, ¿no? Y para que les demuestre que esto es cierto, pues voy a comentar todo esto y voy a imprimir args. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Imprimo y me va a generar, bueno, me genera una tupla de elementos para que pueda acceder a ellos. Entonces, eh, así no tienes necesidad de definir cada una de ellas. Pero claro, ya se dieron cuenta que hay algo particular en utilizar args. Es que si tengo esto, pucha, tengo que saber bien la posición de los elementos. Usualmente se utiliza args cuando lo que vas a mandar o enviar en tu cuerpo, digamos, de tus elementos, son valores como que no importa el orden, ¿no? Y con que no importa el orden me refiero a, ¿qué pasa si yo quiero sacar, creo que una compañera una vez nos ha preguntado de cómo sacar un promedio, digamos, de números, algo así. Existe una función, parece que es min, no me acuerdo si existe, o average, me parece. A ver, déjame ver si existe. No, ah, no creo que no existe. Pero bueno, ya vamos a crearlo. Entonces, voy a definir promedio, ¿no? Promedio. Entonces, pero voy a hacer un promedio de qué. Entonces, mi idea es, voy a crear una función que haga el promedio de múltiples números, ¿no? Que tenga. Un montón de números, cualquier pasa. Pero ¿qué pasa? Claro, una cosa voy a tener que definir 1, A, B, C, D, ¿no? Para definir los parámetros. Oye, pero los valores que le puedo enviar a esta función son infinitos. Ya, si son infinitos, pues ahí es mejor utilizar args. Porque no importa la posición de los argumentos, porque al final voy a sacar un promedio. Al final voy a hacer una operación con toda esa lista de valores. Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿No? Por cada elemento en args, lo que haría es acumularlo, ¿no? Eh, Voy a definir un valor acumulable y sobre accum eh, voy a hacer que sume cada uno de los valores que le envíe acá, ¿no? Bueno, voy a llamarlo como elemento. Esto parece como si fuese el índice, pero vemos a este valor
o ese valor que estoy definiendo como 0, va a ser una suma, ¿verdad? Esta expresión es lo mismo que hacer igual a cum más, ¿sí? Lo que estoy haciendo es eh, sobre el mismo, digamos, sobre la misma variable, sumar en esa variable o acumular el valor del elemento. Esto es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Entonces estoy sumando, entonces voy a sumar todos los valores. ¿Y cómo saco un promedio? El promedio o el resultado que voy a tener acá, eh, bueno, es la suma justamente de todos los valores entre la cantidad de elementos que hay ¿no? que estoy sumando. Es un promedio. Entonces voy a devolver el valor de resultado. A eso, para que sea más entendible, voy a llamarle suma. Y con eso estoy creando mi función de promedio. Entonces, si yo llamo promedio y le mando una gran cantidad de valores, ¿no? Lo que va a hacer es, ¿no? Es un promedio de todos estos valores. Eh, y es así como funciona los args. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer algo así tipo lo de enviar correos? Pero quiero saber, o sea, sin necesidad de tener que agregar parámetro por parámetro a la función, quiero darle un nombre, ¿no? específico a los elementos que le pasen. Ahí es donde entra en consideración eh, no los argumentos flexibles, sino los argumentos, bueno, también los argumentos flexibles, pero con un identificador, con una llave, con un key. Se llama key arguments. Entonces, los key arguments, ¿cómo funcionan? Es similar a esto, pero lo que voy a hacer acá, allá, y mal así, key, parece que así se llama, ¿eh? Sino keywords. Vale, déjenme ver si estoy bien acá. Sí, keywords. Keyword argument. Ver, déjenme ver. Key arguments, en vez de utilizar un asterisco, es doble asterisco. Sí, es poner. Entonces, ya. Los keyword arguments, a diferencia de argumentos que vienen con un asterisco, porque básicamente tiene una jerarquía solamente, que son los valores que tú le pasas. En los keyword arguments, ¿qué va a hacer? Tú le estás pasando acá dos jerarquías. Uno que va a ser el valor digamos, del nombre que le estás dando al elemento que le estás pasando. Y el segundo va a ser el valor que le estás asignando a los elementos. Entonces, sin necesidad de haber definido, ¿no? un parámetro valor dentro de una función, lo que estoy haciendo es asignándole un nombre al primer valor, ¿no? Si quiero asignar al segundo valor es otro, digamos, así, ¿no? Y lo que me devuelve es un diccionario, es alguna estructura que ya les había mostrado. Entonces, ¿eso qué te permite? Entonces, te permite identificar elementos específicos cuando le pases a, digamos, una función. Entonces, si reconsideramos esta función y la queremos transformar tipo keyword arguments, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ¿no? Para no tener que llamarlo a todos como que estos elementos, eh, keyword arguments, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le mando el título? Entonces, a eso le voy a llamar título. A ver cómo lo estamos llamando antes. Cuerpo, título, correo origen, correo destino, ¿no?
¿no? Eso va a ser los valores. Entonces lo que voy a hacer es enviar correo, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo envío así? Y voy a utilizar todo esto, ¿no? Le voy a definir una función, eh, va a tener un cuerpo, voy a tener un título, un correo origen, un correo destino. Entonces, el cuerpo va a tener el valor de los saludos, el título va a ser otra cosa, eh, y el correo va a ser esto de acá. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es, eh, bueno, utilizar, ¿no? Sin haber definido una función con esos parámetros, lo que estoy haciendo es enviarle los nombres acá, ¿no? Entonces, acá cuando llamemos, digamos, acá ya sabemos que el elemento que voy a hacer ya no lo voy a hacer por posición, sino específicamente por la llave que tiene el elemento, ¿no? Y este va a ser el título, pues si mandan título, vamos a colocar el título en el argumento. Este es el remitente, entonces ya sabemos que vamos a enviar un correo remitente, un correo origen. Entonces, ¿no? De esta manera vamos a definir el correo origen. Y si es destinatario, pues le vamos a enviar el key de correo destinatario. Y por último va a ser el cuerpo, ¿no? Keywords y el cuerpo. Entonces, ¿qué más aparte de eso funciona? Porque un ejemplo simple, pero ahora le voy a explicar para que nos va a servir más esto, ¿no? Y vamos a llamar envío y lo imprimimos. Ya. Entonces, de esta manera, uno no tienes que definir en la función cualquier elemento, sino que le vas a pasar cualquier cosa que le sacado, ¿no? ¿Y para qué más puede ser útil? Es si, claro, no solamente estos parámetros los vas a enviar, sino de repente el envío correo no siempre va a ser algo así, ¿no? Va a ser un poco diferente, entonces no siempre le vas a enviar esto, eh, como que todos los elementos. Fácil, algún día le vas a enviar, no sé, un cuerpo, ¿no? Sin necesidad de enviarle esto. Esto fallaría ya, pero pongamos que tenemos un quinto parámetro, que es, no sé, un link, ¿no? Si queremos enlazar un link. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos ese link, ¿no? Y por algún motivo, bueno, en la función que le estamos realizando no lo llamamos. Entonces no va a haber ni un efecto en el hecho de, uno, la posición en la cual estamos enviando y dos, en el hecho de generar el correo. Otro puede ser que, no sé, eh, que hay un estado, ¿no? Estado de envío. Envío. ¿Qué pasa si yo cuando defino esto digo si core arguments to estado, es igual a 1, pues que genere esto, ¿no? Que haga esto, si no, no va a hacer nada. ¿No? O más aún, si existe, que sí, pero me parece que funciona como existe. Y acá no. ¿El existe acá? No. Ya. Entonces, claro, la única manera es con valor. Entonces, vamos a utilizar el valor de esto, del estado, y lo voy a enviar a 1. Entonces, ¿no? Si utilizo esto y llamo con este parámetro, pues me va a decir todo, ¿no?
igual, ¿no? No lo genera, no lo generaría. Entonces, una ventaja, digamos, para no tener que definir cada rato esto. O más aún, si aparte de eso le voy a mandar argumentos, ¿no? ¿Quién sabe que lo vamos a mandar argumentos? Parece que lo podemos hacer así. Y creo que los argumentos se definen primero. Vamos a ver. Ya. Entonces, supongamos que es algo así. Y, pucha, por algún motivo vamos a hacer el print de los argumentos, ¿no? Por algún motivo. Entonces, acá vamos a enviarle, no sé, las cuentas o algo así, ¿no? Acá recibe argumentos y también recibe keyword arguments. eh, ¿No? Y si le mando uno, pues va a ser, aparte de devolverme el print como de los argumentos, también va a devolver como las operaciones con los key arguments. Entonces puedes hacer uso de cualquiera de los dos, si necesario. Ya se dieron cuenta que el primero en jerarquía tienes que colocar los argumentos y luego los keyword arguments. Y si quieres definir valores como que de por sí, ¿no? Valores que si quieres enviarle un parámetro real, ¿no? Así, digamos. Eh, no sé, ¿qué parámetro? Entonces, tú también le puedes enviar tanto el parámetro real. Ujú. Ah, ya, en ese caso, claro, cuando le envío así, eh, entiendo que no vamos a poder acceder a este parámetro si no le definimos o lo está tomando como un keyword argument. Tampoco. Si lo detectan. Ah, es que acá no lo estoy enviando. Claro, está por defecto algo, pero ese por defecto lo estoy enviando 12. Entonces me he equivocado. Donde que el primer elemento sea ese parámetro real en específico y que no sea que Frank. Entonces ahí recién lo va a imprimir como Frank. Estaba tomando el primer elemento como el valor que habíamos creado. ¿No? Esto es lo mismo que haber hecho esto. ¿No? Y los siguientes valores van a ser los argumentos. Entonces, es una manera, ¿no? como de tener distintos approaches para definir los valores. Ahora, me falta una coma. Ah, creo que no lo está haciendo por esto. Sí. Ah, ya, cuando defines keyword arguments, bueno, puedes hacerlo, pero al inicio, y si colocas números después, pues ya no, Python ya no lo está tomando en cuenta como si fuese una función entera. Entonces tienes que andarle de esta manera. Si no me recuerdo. Ah, no. Ah, ya, ok. Entonces no te permite utilizar como que definir un parámetro y un igual dentro o al inicio de una función. Lo tendrías que definir luego, ¿no? Entonces inicialmente solamente te permite valores como que mandados a la función y luego de eso pues, recién podrías enviarle los parámetros, ¿no? O sea, otra forma de decirlo es que parámetro real lo llame luego, ¿no? Que se llame, no sé, Kate. Pero vamos a ver si hay una distinción entre eso y lo primero. Vamos a ver. Ah, miren, justamente acá me dice que está encontrando dos parámetros reales, ¿no? El primero y el exacto. Entonces no lo puedes definir dos veces. Sí o sí tiene que estar al principio.
Entonces hay que tomar eso en consideración cuando quisieran, digamos, combinar tanto parámetros normales con los keyword arguments. No puedes definir con el mismo nombre. Y esas serían las creaciones de funciones. Esto nos va a servir para luego que intentemos crear algo más complejo. No sé, cuando queremos entrenar algo, nos va a permitir definir mejor nuestras funciones y tener en cuenta o leer cuando leamos alguna función qué, qué sucede cuando ellos utilizan justamente estos argumentos o keyword arguments. Genial, chicos. Eso sería hasta ahí. Luego vamos a pasar a NumPy.